Bendiciones. La Biblia nos enseña, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. La Biblia nos enseña que bueno es alabar al Señor, cantar salmos a su nombre, anunciar por las mañanas sus misericordias y su fidelidad cada noche. En esta mañana domingo, en nuestro país, Panamá, por las leyes de la República, estamos en una cuarentena total. Es decir, que todo panameño extranjero deben permanecer en su casa. Así fue el día de ayer sábado y hoy domingo. Pero eso no es impedimento para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios, para que podamos disfrutar de nuestras familias. No es impedimento para llevar un mensaje de esperanza, de aliento a las personas que conocemos, sin perder de vista que Dios sigue al control. Nada de esto ha tomado a Dios por sorpresa. Siguiendo la serie Conociendo a Dios, hoy me enfoco en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31, que dice de la siguiente manera, leo para ti. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Conocer la verdad nos beneficia, conocer a Dios nos trae beneficio, conocer lo que implica el sacrificio de Jesús nos trae beneficio, conocer quiénes somos en Dios nos trae beneficio. Hay un eslogan en nuestro país de una institución llamada Apodeco. El eslogan de ellos dice de la siguiente manera: un consumidor informado tiene poder. Y parece algo ligero, pero es tan cierto. El conocimiento, no meramente para llenarnos la cabeza de información, sino para poder hacer uso de toda la esencia de la verdad. El conocimiento nos empodera para con nosotros mismos, nos empodera para nuestra nación, nos empodera en el área, en el ámbito religioso, nos empodera en muchas maneras. Recuerdo en una ocasión para el mes de diciembre, yo fui a uno de los almacenes, en uno de los moles que nos queda cerca a nuestra casa, y ellos tenían allí un anuncio de esos papeles engomados que uno utiliza para las cocinas. Y ahí decía que el papel decorativo servía para pegar, estaba engomado. Y como yo iba a comprar varios, porque quería llenar un área de la cocina con este papel decorativo, no sé, de pronto me dio por hacer la prueba con uno. Y voy a la cajera y pago uno solo de todo lo que iba a llevar. Iba a llevar como 6 rollos, porque no tenía mucho yardaje. Y compro uno y le digo a la joven, yo lo voy a pagar y aquí mismo voy a hacer la prueba. Mire, nunca lo había hecho. Anteriormente yo había comprado papel engomado en otras ocasiones, pero en esa ocasión me dio por hacer la prueba en uno. Y cuando efectivo pagamos y todo, allí mismo al frente de la cajera, porque ya tenía el recibo de pago, yo abro y hago la prueba. ¿Y usted qué cree? No tenía la parte para pegar, no era engomado. Pero en el anuncio decía que era engomado. Así que yo le digo a la chica, mire, no me lo voy a llevar y me devuelven el dinero. Ella llama a su supervisora y cuando la supervisora llega, ella me dice, bueno, con el dinero usted va y escoge cualquier cosa en el almacén y ahí queda. Pero ¿usted qué cree? Ya yo sabía
los beneficios o los derechos que como consumidora yo tenía. Por eso ese eslogan de un consumidor informado tiene poder es cierto. Así que yo sabía que yo no tenía por qué tomar otro artículo que yo no quería porque yo fui a ese almacén buscando papel decorativo engomado. Y sin ningún escándalo ni nada, yo le digo a la señora, no, yo no voy a escoger nada más, yo quiero que usted me devuelva mi dinero porque eso es lo que yo vine a comprar. Y luego la señora como que insistió ligeramente. Yo le dije, no, yo quiero mi dinero. Bueno, la cuestión es que me devolvieron el dinero y fui a otro lugar y encontré la que me servía. Entonces, el tener conocimiento de tus derechos, el tener conocimiento de tu posición como hijo de Dios, como hija de Dios, el tener conocimiento de quién es el Dios al cual tú y yo servimos, eso nos empodera en gran manera. Ahora, el conocer quién es el enemigo nuestro también, cómo él opera, también nos empodera. Y mirando aquí en el libro de San Juan, hay, hay palabras que son claves que nos ayudan en esta área del conocer a Dios y el empoderarnos para vivir una vida cristiana triunfante. ¿Y en qué consiste o dónde está la fuente para yo conocer a Dios? ¿Cómo es eso de conocer a Dios? Yo le entregué mi vida, yo asisto a algunas reuniones, es más, a veces leo la Biblia, no entiendo muchas cosas. Mire, es común, así se empieza, pero no es correcto al cabo del tiempo permanecer en ese vacío de falta de conocimiento. Y vuelvo y digo, no un conocimiento para llenarnos meramente de información, sino para empoderarnos y para poder dirigir nuestras vidas en este nuevo reino en el cual nosotros pertenecemos. Y no me da miedo usar la palabra reino, ¿sabe? Porque hay personas que han violentado este término y como cristianos a veces de pronto lo eliminamos de nuestro vocabulario. Pero lo correcto es tener claro que nosotros hemos sido, esa es la verdad, el conocer que hemos sido trasladados de un reino de muerte, de tinieblas, y estamos en el reino de su Hijo Jesucristo, estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de la luz. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él hablaba del reino de los cielos se ha acercado, eso es verdad. La verdad es que estamos en un reino, hay nuevas leyes que deben de regir nuestras vidas y esas leyes las conocemos a la luz de la palabra de Dios. Así como toda nación tiene sus constituciones y sus leyes, algunas instituciones tienen sus normas y sus reglas a las cuales toda persona que forma parte de ese equipo se rige. Así es en el reino de Dios. Hay normas, hay leyes, pero no para sentirnos como que estamos esclavizados, sino que llegas al punto de cuando tú entiendes que todo ese engranaje es para tu bien, tú lo empiezas a disfrutar. Y tú no lo ves como una carga, todo lo contrario, tú lo ves como un bien que te introduce a accesar el reino de Dios. Entonces, en el verso 31, Jesús dice algo que es clave dentro de muchas cosas. Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, ¿qué me lleva a accesar el conocer a Dios? El permanecer en su palabra, el permanecer en lo que Dios ha dicho, no en lo que ha dicho una religión. Escuche, porque suena lo mismo, pero no es lo mismo. Una religión nos llena de tantas normas y es como en el tiempo de Jesús. Ellos cargaban a la gente de tantas normas y tantas reglas que muchos de ellos lo habían ellos mismos instituido. Y Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas, porque le imponen a la gente a hacer cosas,
las cuales ni ustedes mismos hacen. Y llega el punto ese, por eso era que era el choque de Jesús con ellos, porque ellos querían imponerle a la gente normas de ellos, distanciando al hombre de los principios genuinos, sanos, vivificantes que Dios había establecido en su palabra para toda la raza humana, para los judíos y para los extranjeros también. Así que Jesús le da claves y él le dice, permanezcan en mi palabra, permanezcan, hermano, amigo, familiar, en fin. La clave está en que necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Mire, la Biblia nos señala que tenemos la palabra profética más segura. Es esta, es esta, es esta. ¿Cuántos hombres hemos escuchado dar fechas, decir cosas que van a ocurrir en momentos X y no ocurren? Y lo más triste, ¿sabes qué? Que cualquier cantidad de gente sigue tras ellos. Y esa es falta de conocer la verdad. Usted sabe, para los tiempos pasados, aquella persona que se atrevía a decir que así ha dicho Jehová y no se cumplía, ¿sabe lo que le quedaba a esa persona? Era una sentencia de muerte. Si usted no lo sabía, usted lo puede buscar en la Biblia porque ahí aparece. Usaba el nombre de Jehová para profetizar en nombre de Dios y que eso no se cumpliese. Entonces, por motivo de ignorancia, nosotros vemos hoy gente que van detrás de cualquier cantidad de gente que han dado fecha, que han dicho cosas. Y cuando vamos a ver, esas cosas no ocurren. Cuando vamos entonces se comienzan a arreglar cosas, pero cuando usted y yo tenemos claro que la clave está en permanecer en la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Entonces, él le dice a los discípulos, y es lo que trato de transmitirte, el conocer a Dios, la base está en el permanecer, el escudriñar las escrituras. No para darle la interpretación que nosotros queremos, sino que la misma Biblia, ella misma habla por sí sola, ella no necesita que nosotros le adornemos nada. Claro, Jesús lo dijo, si permanecieres en mi palabra, punto, seréis verdaderamente mi discípulo. Ahí está. Mira, no dice, yo asisto a iglesia, yo amo la organización a la cual pertenezco, por mi sangre corre vena de la organización, amo, lo disfruto, me gusta, me cautiva, es una cuestión que no lo sé explicar, pero vivo eso, porque lo veo saludable, lo veo tan de Dios. Mas, sin embargo, la palabra de Dios está por encima, he entendido, he conocido que la palabra de Dios, yo tengo que permanecer en lo que dice esta palabra. Porque lamentablemente hay personas que toman la palabra de Dios y la transversan para ajustarlo a su manera. Y cuando tú no conoces esa verdad, tú irás tras corrientes humanas, vacías, religiosas, y a la larga que no contribuyen a la salvación de tu alma ni a la formación de tu carácter en Cristo. Por eso es necesario sacar el tiempo y ver qué dice aquí. Observar qué Jesús hacía en los evangelios. ¿Tú quieres conocer de Jesús? Empieza a leer los evangelios. Mira, yo te recomiendo capítulo por capítulo. Y tú vas a ver cómo Jesús hablaba, qué Jesús hacía, por qué Jesús le respondía a ciertas personas de esta manera, por qué el trato de él con otras personas de otra manera. Entonces, cuando tú comienzas a estudiar la palabra y permitir que la misma palabra te hable,
tú entonces entenderás y podrás poner en una balanza lo que me enseñan los hombres y lo que me enseña Dios. Y si lo que los hombres nos enseñan está alineado con la palabra, entonces yo abrazo esa enseñanza y yo la pongo por obra. De lo contrario, no estás obligado, ni yo tampoco, en ponerlo, pero lo escuchamos. Tomamos lo bueno y se desecha lo malo. Pero Jesús dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Eso quiere decir entonces que hay discípulos que no son verdaderos. Y no solamente él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Mire, la palabra de Dios tiene unas cualidades de liberar, tienen una cualidad de fortalecer. La palabra de Dios emana esperanza, futuro. La palabra de Dios es como esa brújula que nos dirige y nos dirige hacia Dios. Porque la palabra de Dios es de Él. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay algo en la voz de Dios. Aún nuestros hijos, aún pueden haber muchos niños y logro detectar la voz, el acento de mis hijos. Mis hijos tienen un acento un poco diferente. Hay personas aún que me han preguntado si ellos son, de dónde son. Son panameños, cédula 8. Pero tienen algo muy peculiar en su manera de hablar. Ellos pronuncian la R diferente. Pero de todo, yo sé que igual usted logra detectar la voz de sus hijos, de su esposo, de su esposa. ¿Por qué? Por esa relación que tiene constante con esta persona. Ahora, el conocer a Jesús a la luz de su palabra no es solamente para que usted y yo digamos lo conocemos, sino para que nosotros adoptemos a nuestro estilo de vida esa manera tan peculiar que tenía Jesús de hablar, de decidir, de dirigirse. Y comenzamos entonces a dar los pasos como Él lo hacía. Porque escuche bien, nosotros somos discípulos de Jesús. Eso es clave. Tú tienes que tener eso bien claro. Dios nos ha permitido permanecer o ser parte de una congregación. Tenemos líderes sobre nosotros y eso es de Dios. Eso de estar por ahí de llanero solitario, eso no viene de Dios. Estar bajo autoridad es un principio legal de Dios. Pero, independientemente de todos aquellos que forman parte de nuestra autoridad, usted no puede perder de vista, ni yo tampoco, la verdad. ¿Quiere oír la verdad? ¿Estás listo para recibir la verdad a la luz de la palabra? La verdad es que somos discípulos de Jesús. Que Dios use mujeres y hombres, cierto, pero usted y yo a quien tenemos que parecernos es a Jesús. En una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Está en el libro de Mateo, capítulo 16. Y le respondieron de esta manera. Unos dicen que eres Juan el Bautista, versículo 13 en adelante. Otros que eres Elías. Otros Jeremías, uno los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Jesús ahora confronta a sus discípulos, o le hace la pregunta, porque él quería saber qué tanto conocían de él. Entonces, conocerlo es clave. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Jesús le responde, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Hay cosas que Dios se ha reservado
que ni un hombre puede hacer, ni un mortal puede hacer. Y eso me agrada tanto, porque a veces los mortales, como somos tan mortales, pensamos como mortales y procedemos como mortales. Ese es cuando no hemos muerto a nuestros propios apetitos, ambiciones y deseos. Pero cuando morimos a eso, nuestra esencia se transforma y se parece a la de Jesús. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esa es la gran verdad. Que llegamos a ligarnos tanto a Él, que pensamos como Él, buscamos lo que Él busca, nos dirigimos como Él y hacia lo que a Él le agrada. Entonces, esto, Simón le dice, tú eres el Cristo. Entonces, si usted y yo tenemos que tener claro, es que a Dios sí se le puede conocer. Y vuelvo y caigo al inicio. A Dios sí se le puede conocer. De pronto a veces es pereza o flojera nuestra. Ah, no, yo prefiero que otro me enseñe. Yo prefiero que otro lo estudien. Y sabe, eso hasta cierto punto es peligroso. Porque se trata de tu alma. Es tu alma. Y sabe que en aquel día no va a haber nadie allí, solo tú y tu hacedor. Y no vamos a tener excusa alguna. Por eso ahora es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de detenernos, preguntarnos qué tanto conozco de Jesús. ¿Sabe Jesús? Allí mismo en San Juan 8:54 dice, respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, escucha esto, mas yo le conozco. Y dijeron que no le conozco. Y si dijere, perdón, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Yo compartiendo aquí en familia, estamos compartiendo bajo esta línea también de conocer a Dios. Mi hijo me dice, como que le vino una luz en cuanto a esto conocer a Dios. Yo le decía, ¿cómo tú puedes agradar a alguien si tú no lo conoces? Entonces, para tú llegar a hacer clic, es necesario conocer. Empezamos de pronto sin conocernos. Empezamos, les digo, es normal, no conocemos muchas cosas de Dios al inicio, pero nuestra hambre por Él debe de ir dirigiéndonos a ese deseo de conocer quién es Él. Porque de esa manera yo sabré qué cosa le agrada a Él. Y me gusta mucho, porque luego de esta serie de conocer a Dios, estaremos hablando bajo el segundo principio que les compartí al inicio en el video de visiones nocturnas que el Señor me enseñó. Él me decía, lo primero es conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios. Lo segundo que me decía el Señor y me hacía entender era la importancia de vivir para la gloria de Dios. Y usted sabe que ese fue el estilo de vida de Jesús. Y mientras leía en Juan, lo vi una vez más. En San Juan 8:29 dice de la siguiente manera, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que Dios no te abandonará nunca. Aún en este tiempo de cuarentena, aún en tiempo de escasez, aún en tiempos donde muchas personas están muriendo, tú entenderás y tú estarás sostenido sobre el hecho de que Dios no te va a desamparar. ¿Sabes? Dios no te va a desamparar. Y si la muerte llegase, es porque ya cumplimos lo que teníamos que cumplir. Escuché una vez por ahí decir, nadie se ve en la víspera. Cuando tu tiempo se cumplió, se cumplió. Ahora Jesús dice, porque yo no hago, porque yo hago siempre, perdón,
lo que le agrada. Ahí está el segundo principio de aquella visión que tuve en el Señor y que lo compartí. Y si tienes a bien, lo puedes buscar. Visiones nocturnas, donde el Señor decía lo segundo. Necesitamos vivir para la gloria de Dios. Jesús dijo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús vivía para la gloria de Dios. Y no me voy a adelantar, hay mucho, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo conozco a Dios a la luz de la palabra, la manera que Él se va revelando en las experiencias de Él con nuestras vidas, eso nos va a llevar a parecernos a Él. Mire, una persona que me dice que conoce a Dios y su estilo de vida es arrogante, eso dicta mucho. Porque el conocer a Dios, a la medida que tú tienes acceso y te vas acercando a esa luz, tú menguas. La característica es que menguas. Pero cuando yo no puedo aceptar que nadie me diga algo, eso yo tengo que preguntarme qué tipo de conocimiento de Dios tengo. Eso de que si Dios no me lo dice a mí, Dios no me lo puede decir por nadie más, eso es preocupante porque eso es antibíblico. Hay personas que yo he escuchado decir, no, Dios no me va a decir nada, eso es antibíblico. ¿Cómo es antibíblico? Nosotros podemos ver en las escrituras, cuando estaba el joven Samuel, aún no conocía mucho de Dios, y estaba un sacerdote de trayectoria, y estaba con sus hijos de trayectoria, pero ¿a quién Dios le reveló lo que venía? ¿A quién Dios se lo mostró? Al punto que este sacerdote de trayectoria, cuando el jovencito se lo dice, no le da ni frío ni calor. Él, si Dios lo dijo. Entonces, ¿dónde dejamos el punto de que Dios no puede mostrar a otra persona que no seas tú o que no sea yo? Eso no tiene sustento bíblico. Por otra parte, pretender el hecho de que yo sea un líder, yo sea un maestro, yo sea un misionero, y pretender figurar de que yo tengo toda la respuesta, eso dicta mucho también, porque cuando yo voy a la escritura, y eso tiene que ver con conocer a Dios, y por eso a veces nos enredamos tanto, por eso a veces las cosas se complican, no Dios, lo complicamos nosotros. Porque cuando yo veo a un profeta tan sencillo, un Eliseo, que estaba cerca del pesado, y esta mujer que no podía tener hijos, y usted lo va a encontrar en la Biblia también. Y él le da una palabra, la mujer da luz, pero al cabo del tiempo, el niño está en el campo con su padre, el niño le da dolor de cabeza y el niño muere. Cuando esta mujer va donde el siervo de Dios, él no sabía qué era y él le dice a su criado, ve y pregúntale a ella porque Jehová no me ha mostrado qué es lo que le ha pasado. Esta palabra tira por tierra cuando pretendemos que tenemos todas las respuestas. Y la verdad es que no siempre tenemos todas las respuestas. Y esto me lleva a mí cuando alguien conoce a Dios, manifiesta una actitud de humildad. No lo sé todo. Aunque vamos a decir si hablásemos de un Moisés? Y por esto estoy dando ejemplos que todos están en la Biblia. Para que vean la importancia de conocer. El conocer es vital. Cuando vemos a un Moisés, un hombre al cual Dios le revela la palabra, que desciende con la palabra, leyes. Yo sé que mucho más, porque Dios no va a tomar días allá arriba nada más para hablar 10 leyes. Hay muchas cosas que Dios le mostró a este hombre. Y Moisés, en su desarrollo, en su amor por la misión, en fin, llega a un suegro y le dice, Moisés, ¿sabe? Lo que estás haciendo no es así. Que vas a morir tú y va a perecer todo este pueblo. ¿Cuál fue la actitud de Moisés?
Se podía decir, ¿quién eres tú, suegrito? Tú tranquilo, te quieres ir tú por allá, yo por acá. Esa no fue la actitud de Moisés. Moisés tomó el consejo. Entonces, alguien que conoce a Dios, que me dice a mí y que yo puedo ver a la luz de la palabra, conocer a Dios te hace humilde. Conocer a Dios te hace accesible. Jesús lo era. Por eso le decían, con pecadores y todo lo demás. Es que cuando tú estás cerca de Dios y tú conoces a Dios, tú sabes que Dios ama a esa gente y Dios quiere que se salve. Entonces, conocer a Dios es más que proyectarme el que dice esta gran palabra y esta gran revelación, pero tan carente de esencia de calor humano. Porque conocer a Dios te acerca a lo que Dios más ama, y Dios ama a la humanidad. No para tu beneficio, no para mi beneficio. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto conocemos a Dios? Tú dices, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lo que hace libre es la verdad de la palabra de Dios. Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. No por una religión, no por un líder, no por una organización, no por... Es Jesús es la clave y tú y yo necesitamos conocerlo. Y para eso necesitamos ahondar en su palabra, en sacar tiempo con Él, el ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Espero haberte podido dar luz ante alguna interrogante que hayas tenido en cuanto a esto, conocer a Dios. Porque, sabe, un consumidor informado tiene poder. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Ama a tu familia. Después del Señor es el mejor regalo que tú puedas haber recibido de Dios. Tu familia, sea que sea una ancianita, sea que sea un abuelo, sea que sea un tío, una familia llena de personas, en fin, ama lo que Dios te ha dado. Sea que sea una mascotita, esa es parte de tu familia. Dios te bendiga y vamos hacia adelante sin perder de vista que Dios está al control y esa es la verdad.